Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Juanma Benito y antes de comenzar con el vídeo, quería comentaros las actualizaciones, las novedades que hemos comenzado esta semana. La primera de ellas, seguro que ya os habéis dado cuenta, en los análisis técnicos diarios que voy publicando en la página web de analysistechnicostreet.com. Aparte de escribir el análisis, lo que hago ahora también es publicar un pequeño vídeo que también subo a YouTube, en el que podéis ver este mismo análisis. Creo que es mucho más cómodo para todos vosotros, por lo tanto he decidido hacerlo en cada análisis siempre que me dé tiempo. Va a haber días que no voy a tener tiempo de crear el vídeo. La segunda novedad que vamos a tener esta semana es que he cambiado el formato del vídeo. Ahora ya no vamos a hacer la sección de la tapada de la semana y la vamos a cambiar por una nueva sección que va a ser la de divergencias. Vamos a ver qué acción se encuentra en una zona de divergencia en la que vamos a poder detectar ese giro de tendencia. Vamos a poder anticiparnos a él para podernos salir a tiempo o quizás para entrar justo antes de que se dé la vuelta esa nueva tendencia en el gráfico. Y estas serían las dos novedades que vamos a ver o que ya hemos empezado a ver esta semana. Y ahora vamos a empezar como en el vídeo, que como siempre vamos a ver esas sensaciones del mercado, vamos a ver la protagonista de la semana, luego también tendremos vuestra sección, esa sección donde voy a analizar las acciones que me habéis pedido a través de Twitter, luego también veremos, como hemos dicho, esas acciones que se encuentran en una zona de divergencia y por último veremos esa acción que se encuentra en una zona clave o de soporte o de resistencia. Luego lo veremos. Y ahora ¡vamos al lío! Vamos a comenzar con esas sensaciones del mercado. Vamos a comentar la principal noticia de esta semana, que ha sido que el empleo en Estados Unidos no ha crecido como se esperaba. De hecho, ha sido un tercio la creación de empleo respecto a lo que se iba a esperar. Se esperaba en torno a unos 750.000 nuevos empleos y solo se han creado 235.000 en agosto. Por lo tanto, mucho cuidado, porque estamos teniendo las expectativas muy altas de que ya no pasa nada, nos hemos recuperado, vamos a subir como un cohete. Esto es la panacea, no nos tenemos que engañar, la economía está bastante resentida después de todo lo que hemos vivido y no va a ser tan fácil recuperarnos y volver a los niveles anteriores a la crisis del coronavirus, por mucho que nos quieran decir de que ya se ha recuperado la economía. En España lo vemos clarísimamente, en Estados Unidos quizás lo tenemos más lejos, pero lo podemos ver con los datos macro como la economía no está recuperada. Y también hay que tener en cuenta esta noticia para hilarla con lo que comentábamos la semana pasada con el tapering, ya que el tapering no iba a llegar hasta que se lograra el pleno empleo en Estados Unidos y ya estamos viendo como si se resiente el empleo no va a llegar ese tapering. Por lo tanto, va a ser una razón más para no aplicarlo y seguir esperando esa noticia que haga mover aún más a los mercados. La verdad que hemos visto durante toda la semana cómo se mantenían todos los índices prácticamente en lateral, sin fuerte volatilidad, y esta noticia sí que ha tenido un gran impacto en los índices. De hecho, en el mercado español vimos cómo empezó a caer con bastante fuerza, ha caído con una fortísima caída la sesión del viernes y el resto de mercados no cayeron tan fuerte, pero sí que es verdad que no apuntaba tan mal y al final se dieron la vuelta y acabaron cayendo, aunque de forma más tímida. Ahora lo vamos a ver con el análisis técnico de los índices. Bueno, pues vamos a ver esos cuatro índices que seguimos todas las semanas. El primero de ellos, el IBEX 35, vemos cómo sigue realizando el mismo movimiento que venimos viendo desde principios de agosto, movimiento lateral entre la media móvil de 70 sesiones y la zona de los 9.000 puntos. Sí que es verdad que la sesión del viernes la caída fue fortísima, la vela que dejó fue muy fea, pero de momento sigue respetando ese soporte en la media móvil de 70 sesiones. Vamos a tener que tener mucho cuidado esta semana porque si rompe este soporte a cierre, pues se podría activar el objetivo en la zona del gap que dejó abierto en los 8.580 puntos. Además, como comentábamos la semana pasada, se podría encontrar también en esta zona con la media móvil de 200 sesiones que también podría actuar como soporte. Por lo tanto, esta semana mucho cuidado. Vamos a ver si se mantiene el movimiento lateral o por el contrario se acaba rompiendo y vemos una caída más fuerte. El siguiente de los índices es el DAX, que la verdad que no ha tenido grandes movimientos esta semana. La verdad que ha cerrado muy cerquita de donde ha abierto. En la sesión del viernes vimos unas caídas un poquito más importantes que dejaron un mínimo un poco más feo al final de semana, pero sin mayor importancia. Sí que es verdad que las caídas han venido acompañadas de un volumen mayor. En septiembre, como comentaba la semana pasada, es normal que ya empiece a entrar un poquito más de volumen y vamos a ver esa volatilidad ya en el mercado, vamos a ver ese movimiento y posiblemente el lateral que venimos viendo en las últimas semanas acabe rompiéndose
antes o después. En principio el soporte lo tendría el primero día es la zona de la media móvil de 70 sesiones, pero me gusta más en el caso del DAX el soporte que tiene los 15.500 puntos. Por lo tanto, si continuara la caída esta semana, que ya vimos cómo empezó a finales de la sesión del viernes, podría marcharse hasta la zona de los 15.500 puntos. El siguiente de los índices, el Dow Jones, ha mantenido, como veis, prácticamente lateral toda la semana con muy poquito movimiento, muy poquita volatilidad. Por lo tanto, vamos a poder decir muy poquito de él. Otra semana más de transición sin mayor volatilidad en el mercado y vamos a ver cómo continúa esta semana. Y por último, el Nasdaq, como ya os esperabais, una semana más sigue subiendo. Y ojo, porque podría estar desactivando la divergencia que comentábamos la semana pasada. Como esta semana continúa el alza, la va a desactivar, va a marcar un índice en el RSI bastante mayor ya al anterior pico, por lo que desactivaría esta divergencia, lo que no quiere decir que no veamos una corrección, porque sí que es verdad que la sobrecompra está muy cerca, pero cuando vemos una divergencia lo que se produce es un movimiento lateral o una pérdida de esa tendencia alcista. En este caso, si se desactiva, podríamos ver una corrección, pero que simplemente marcara un nuevo mínimo creciente para dar continuidad a esa tendencia alcista. Vamos con esa acción protagonista de la semana. Sé que normalmente en esta sección suelo traer una acción que ha salido una noticia de ella y eso ha hecho que suba o que baje mucho en el mercado. Pero esta semana quería traeros a PharmaMar, que aunque no ha salido una noticia que la haya hecho subir o bajar mucho, creo que es una clara protagonista por lo que estamos viendo en el gráfico. Lo comenté ya en los análisis diarios, pero para todos aquellos que no lo hayáis visto, lo quería volver a comentar ahora, porque la ruptura que estamos viendo en el gráfico es muy importante y vamos a ver por qué. Hemos visto cómo se apoyó la zona de los 69,5, donde tenía un soporte, y rebotaba hasta la media móvil de 70 sesiones sin conseguir superarla. Anteriormente yo la había intentado sin llegar a tocarla y se había dado la vuelta volviendo a caer, pero ahora esta semana, apoyada con volumen en la demanda muy importante, lo decimos siempre, que haya volumen con las compras para que se mantenga esa tendencia alcista, ha conseguido romper la media móvil de 70 sesiones. El objetivo ahora, alcanzar la zona del gap, que ya cerró en abril de este año en los 90 euros. Pero es que, ¿por qué es tan importante esta zona? Pues lo vamos a ver muy bien en el gráfico. Como ya vimos en enero, también vimos fortísimas caídas tras perder ese apoyo en la media móvil de 70 sesiones, pero cuando la superó de nuevo, aquí lo vemos, la subida fue fortísima. Por lo tanto, ahora podíamos ver de nuevo esta situación. Pero no solo ha pasado ahí, porque lo vimos también en septiembre del pasado año. Vimos una caída importante, un movimiento lateral, y cuando volvió a superar de nuevo la media móvil de 70 sesiones, la subida también, como veis, fue brutal. Por lo tanto, mucho cuidado, porque ahora podría volver a suceder lo mismo. El primer objetivo se encontraría en los 90 euros. Sí que es verdad que por delante tiene la media móvil de 200 sesiones, pero que si continúa con volumen no va a tener ningún problema en superarla. Y después de los 90 euros, el objetivo se situaría en los 105, donde tiene la siguiente resistencia. Bueno, pues vamos a comenzar con vuestra sección, esa sección que sé que más os gusta porque lo veo en las visualizaciones de YouTube, donde estáis más tiempo, y es en esta sección, la sección donde analizo esas empresas que me habéis enviado a través de Twitter, Telegram o el canal de YouTube o por donde sea. La primera de ellas es Etris. Esta semana hemos visto cómo se formaba una divergencia en el gráfico diario que podría anunciar un posible movimiento lateral con una primera caída hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, que como ya hemos visto anteriormente ya ha actuado como soporte, y en principio nada más grave que esto, una simple corrección un poco más fuerte de lo normal debido a esta divergencia, y posteriormente, como siempre que hay una divergencia, podríamos ver un movimiento lateral antes de dar continuidad a la tendencia alcista o quizás ver ese giro de tendencia. La verdad que es una acción que a todos nos encantaría tener en cartera, funciona muy bien en el técnico, me suena que ya la he analizado alguna vez. Vemos como la tendencia alcista se ha ido apoyando de forma maravillosa sobre la media móvil de 70 sesiones, en caídas más fuertes sobre la de 200. Aquí sí que es verdad que la acabó perdiendo, pero como vimos en mayo, en esta zona perdió fuerza la caída y volvió a recuperarse de nuevo. Por lo tanto, como ya vemos, la media móvil de 70 puede ser un soporte muy bueno ahora que hay una divergencia y podríamos ver una corrección. La siguiente de las acciones,
Facefit ya la vimos la semana pasada cómo consolidaba esa ruptura, las medias móviles de 70 y 200 sesiones, poníamos el objetivo en los 5,35 donde tenía la senda de resistencia y podríamos ver ese movimiento lateral y parece que va directo allá. En la sesión del viernes vimos cómo repuntó con mucha fuerza hasta los 5,17, se estrelló con la banda superior de Bollinger y corrigió. Por lo tanto, vamos a esperar a que se abran estas bandas, se abra el rango de movimiento y quizás esta semana podamos ver ese impulso hasta los 5,35 donde tiene esa resistencia. A partir de esta zona tendremos que analizar la fortaleza del valor para ver si se mantiene en el lateral o continúa subiendo. La verdad que la sesión del viernes con muchísimo volumen da alas a ser optimistas en el gráfico de Facefit. La siguiente de las acciones, Laboratorios Rovi, también la vimos la semana pasada en las protagonistas. Comentábamos cómo el cierre se había mantenido en la media móvil de 70 sesiones, pero teníamos que tener en cuenta la media de 200 que ya había actuado anteriormente como soporte. Y hasta ahí se fue la sesión del lunes con una fortísima caída de nuevo y ha vuelto a repuntar a final de semana hasta la media móvil de 70, aunque sí que es verdad que el cierre queda un poquito por debajo. Vemos cómo se va manteniendo el soporte a cierre semanal. También me gustaría ver en el gráfico semanal cómo habíamos comentado que había una divergencia en el gráfico entre el precio y el RSI y hemos visto esta semana cómo el mínimo justamente ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Un soporte que ya había actuado anteriormente y como vemos ahora ha vuelto a funcionar. La siguiente de las acciones, Niesa, vemos cómo se mantiene en lateral, muy poquito movimiento, muy poquito volumen, parece que está a la espera de un movimiento más importante, también lo he comentado hace poco, creo por la pinta que tiene que podríamos ver una caída hasta cerrar el gap en la zona de los 0,007 para cerrar este gap, romper los stop loss que hay situados en la zona justamente por encima donde ha hecho mínimos las anteriores sesiones sin llegar a cerrar el gap y a partir de aquí podríamos ver un nuevo impulso hasta la media móvil de 70 sesiones que anteriormente también había actuado como resistencia. La siguiente de las acciones, la verdad que no la había escuchado nunca, pero bueno, siempre hay que escuchar las sugerencias de los seguidores y siempre se puede seguir aprendiendo y conociendo nuevas acciones. Como vemos, se formó una divergencia este verano entre el mes de julio y agosto, mientras la cotización marcaba nuevos máximos crecientes, el RSI no conseguía hacerlo y esto que acompaña a nuevas caídas. Y si encima vemos cómo el volumen en cada subida es menor, es la confirmación. Por lo tanto, lo que decíamos en la semana pasada en el webinar, hay que hilar todo lo que vamos viendo en el gráfico para tomar esas decisiones. Llegó la divergencia, se confirmó y hemos visto una caída. ¿Hasta dónde podría tener el objetivo ahora? Hasta la media móvil de 70 sesiones, que como hemos visto ya antes, ha actuado muy bien como soporte. Por lo tanto, podríamos tener el objetivo en la zona de 127, que además coincidiría con los mínimos que vimos en julio. De momento no tendría mayor peligro ni peligraría esa tendencia alcista en el medio y largo plazo, siempre que respete este soporte tan fiable. La siguiente de las acciones es Rex Jofre, que hemos visto cómo se mantiene prácticamente el lateral. Sí que es verdad que no da ninguna señal de que pueda haber un movimiento más fuerte. Quiero verla con vosotros en el gráfico semanal porque se encuentra muy cerquita la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que podría irse a apoyar sobre ella. Además aquí tendría una zona de soporte, coincidiendo con los máximos que había marcado a finales del pasado año y podría marcharse hasta allá. De hecho, también marcó un mínimo en junio en esta zona y además al coincidir con la media móvil de 70 sesiones podría darle ese impulso en el gráfico, pero el objetivo en principio no estaría más allá de la media móvil de 70 sesiones, que es la que ha actuado como resistencia. El movimiento cada vez tiene pinta que va a ser menor. Por lo tanto, cuidadito con entrar porque el rango que podemos tener puede ser muy corto. Y por último, nunca he solido analizar materias primas, pero bueno, ayer me lo comentaron por Twitter que analizara el uranio, así que aquí está. Sí que es verdad que esta semana ha dado mucho de qué hablar, la subida ha sido brutal, con muchísimo volumen, pero si nos fijamos en el gráfico semanal hay que tener cuidado porque podríamos tener una divergencia. Así que es verdad que es súper pronto para hablar de divergencias, pero hay que tenerlo en cuenta. De verdad que ahora mismo no deberíamos tomar ninguna decisión por ver esta divergencia, porque ni está confirmada ni tenemos mayor señales, pero hay que tenerla en cuenta. Ahora, ¿qué podríamos esperar en el más corto plazo? Pues bien, la zona de sobrecompra es clara, por lo tanto podríamos esperar una corrección. Sí que es verdad que el volumen ha sido
altísimo, y si la vela que hubiera dejado la sesión del viernes no hubiera sido de indecisión, podríamos continuar al alza. Pero al ver esta vela de indecisión, sí que es verdad que ahora podríamos ver una corrección para calmar un poquito los ánimos, ver un apoyo sobre la media móvil de 70 sesiones que ya actuó anteriormente como soporte y resistencia, y ahora la podría volver a consolidar como soporte. Bueno, pues vamos con la nueva sección de divergencias, donde esta semana vamos a analizar la divergencia que estamos viendo en la cotización de PayPal. La vamos a ver en el gráfico semanal. Siempre una divergencia en el gráfico semanal tiene mayor importancia que en el gráfico diario, porque la trascendencia que puede tener al medio y largo plazo puede ser más importante. Hemos visto cómo el precio marcaba un nuevo máximo en febrero, pero en el mes de julio marcaba un máximo también superior al máximo anterior, pero en el RSI esto mismo no sucedía. El máximo que se marcaba era menor. De hecho, el volumen que vimos en el primer pico y en el segundo pico ha sido bastante menor también. Por lo tanto, ojito, porque la tendencia alcista podría tomarse un descansito. Sí que es verdad que, como hemos dicho, no tiene esto que significar que se dé la vuelta al gráfico y veamos caídas mucho más importantes, pero podríamos ver un movimiento lateral. En principio hemos visto una corrección hasta la zona de los $270 más o menos, donde ya veíamos antes que tenía una resistencia. Ahora lo ha consolidado como soporte, y ahora hacia dónde se podría dirigir en este nuevo repunte, que como vemos con la divergencia va a ser complicado que sea para marcar un nuevo máximo creciente. Vamos a verlo en el gráfico diario. En la caída que vimos a finales de julio dejó un gap que ahora posiblemente es el objetivo que tiene, es decir, cerrar este gap en la zona de los $300, pero a partir de aquí yo no me mantendría, porque creo que va a ser complicado que se mantenga al alza por la divergencia que hemos comentado. Si vemos aquí el movimiento lateral que hubo en la zona de los $270, se mantuvo como soporte, luego la media de 70 sesiones actuó como resistencia, y cuando la superó con mucho volumen, como hemos visto este lunes, el impulso ha sido importante y ahora todo hace pensar que podrá cerrar este gap, y a partir de aquí podríamos ver un nuevo movimiento lateral. Y por último, la acción que se encuentra en una zona clave esta semana es Mastercard, y la zona clave es de soporte. Por lo tanto, podríamos pensar que es una buena zona para entrar, porque podemos ver un nuevo impulso desde ella. Pero vamos a analizarla un poquito más antes de tomar una decisión. Ya hemos visto anteriormente, lo vimos en octubre del pasado año, como la zona de la media móvil de 70 sesiones, donde se encuentra ahora mismo, actuó como soporte. Lo vimos también en diciembre de 2018. Y como hemos visto en estas veces, el repunte ha sido importante. Pero ojo, porque en marzo del pasado año, con las caídas del coronavirus, vimos cómo llegó a caer hasta la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, podríamos pensar que esta zona va a actuar como soporte para ver un nuevo impulso que marque un nuevo máximo creciente en el gráfico. Sí que es verdad que no hay mayor razones para pensar que podríamos ver una caída mayor. Sí que es verdad que el volumen en la sesión el volumen en esta semana ha sido muy importante con la caída, pero también lo vimos en octubre, como el volumen fue altísimo y luego se recuperó. Pero como vemos, la recuperación llegó la semana siguiente. Por lo tanto, esta próxima semana vamos a tener que ver si la cotización se recupera, si vemos que se mantiene alcista, si vemos que no pierde ese soporte la media móvil de 70 sesiones, podríamos ser optimistas y poner el objetivo en un nuevo máximo creciente. Mientras que si vemos nuevas caídas, como sucedió en marzo, podría marcharse de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones. Y nada, una semana más. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado las novedades que hemos tenido esta semana, tanto los análisis técnicos en formato vídeo que voy publicando a diario, como la nueva sección en sustitución de la tapada de la semana, esa sección nueva de divergencias. Recordaros, como siempre, que no son recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basadas en análisis técnico, y aquí el único objetivo es que todos aprendamos, no deciros cuándo hay que comprar o cuándo hay que vender. Eso lo tenéis que decir vosotros mismos. Recordaros que podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito, en el canal de Telegram de Análisis Técnico Street, para que no os perdáis ningún análisis de los que voy publicando, ya que en Twitter a lo mejor pues justo no lo veis en el momento que lo publico y ya pues queda ahí en el olvido. O si no, también podéis visitar la página web de analysistechnicostreet.com, y ahí lo tendréis absolutamente todo. Si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito de nuevo esta semana.